Buenos días, gracias por la oportunidad, gracias Pastor Jaime, Pastor Joselingo, gracias Scott, gracias Hugo, gracias por la bendición de permitirme estar acá al frente. Quisiera pedirles que abran su Biblia en Mateo, por favor, capítulo 9, versículo 35, ese va a ser el texto de esta mañana, por favor. Vamos a utilizar otros versículos, esos otros versículos van a salir en la pantalla, así es que usted, si desea, no necesita buscarlos, no necesita perder esta cita bíblica de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Cuando me hicieron el favor de pedirme este tema, ¿por qué se necesita trabajar en equipo? Empecé a orar y Dios me guió hasta ese pasaje donde en Mateo 9, versículo 35, la palabra de Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 3 principios que quisiera compartir con ustedes. El primero es la necesidad de trabajar en equipo. ¿Por qué necesitamos como iglesia unirnos y como iglesias unirnos a Misiones al Extremo? Bueno, lo primero que nos dice nuestro Salvador en versículo 37 es que la mies es mucha. Allá cuando Él empezó su labor en el Evangelio de Mateo, Él ya les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Jesucristo afirmó que el trabajo de evangelización y discipulado iba a superar la cantidad de obreros que iban a realizar esta tarea. Y es por este motivo que nos urge unirnos para que el recurso humano y económico sea suficiente para llegar a evangelizar y discipular al mundo. Cuando Jesucristo dio la gran comisión a los 11 apóstoles, los expertos calculan que la población llegaba a 250 millones de habitantes. Han transcurrido 20 siglos. Y el mundo se ha multiplicado y en la actualidad somos más de 7,000 millones de habitantes. La población ha aumentado 28 veces más que el trabajo que tuvieron los 11 apóstoles. Porque es necesario trabajar en equipo, porque el trabajo es grande. Es necesario trabajar en equipo también porque los recursos son limitados. Y cuando usted está en una iglesia y usted piensa en lo que económicamente su iglesia puede hacer, aún una iglesia grande tiene límites en cuanto a presupuesto y en cuanto a dinero y no puede hacer todo. Así es que necesitamos unirnos, necesitamos dejar a un lado ciertas barreras y limitaciones y cosas que nosotros ponemos para reconocer que el trabajo supera lo que nosotros podemos hacer. Los recursos son limitados y necesitamos unirnos para que en verdad podamos cumplir con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura. La necesidad de trabajar en equipo. Pero también es importante reconocer que existen varios obstáculos para trabajar en equipo. Y ahí usted en pantalla puede ver 4 obstáculos. El primero de ellos en Mateo 28, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién no sabe la gran comisión? ¿Quién no conoce la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos de ir al mundo y
compartir el evangelio y discipular a toda criatura y enseñarles a que guarden todas las cosas. La gran comisión es conocida por la mayoría de los cristianos. Sin embargo, algunos rara vez se dan cuenta de las implicaciones personales para cualquiera que se llame cristiano. En lugar de esto, el cristiano se considera a sí mismo como espectador en la empresa de discipular y ganar almas. Permanece al pie, al margen, quizás expresando palabras de ánimo, orando, incluso dando apoyo económico para el sostenimiento de obreros cristianos que trabajan a tiempo completo, pero normalmente no se involucra más. Si el trabajo no es realizado, la iglesia no crece, se sienten mal y en ocasiones levantan críticas, pero ellos no tienen un sentido personal de responsabilidad en los resultados de compartir al mundo el evangelio. Han dicho con razón que la iglesia se compara con un estadio. En los graderíos hay miles de personas necesitadas en gran manera de ejercicio. Y en el campo de fútbol hay 22 jugadores necesitados indispensablemente de descanso. El antídoto para la apatía que puede haber en el Hijo de Dios es la compasión por la gente que necesita escuchar de Él. Y por eso Jesucristo en nuestro texto, en Mateo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión. El movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Compasión. No es lástima. Lástima es sentirse mal, pero no hacer nada. La compasión hace que intervengamos en la necesidad de las personas que requieren nuestra ayuda. Versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Flavio Josefo, el historiador judío de aquella época, nos dice que había por lo menos 204 ciudades y aldeas en aquella provincia. Recorría las ciudades. Y cuando recorría las ciudades vio la necesidad y tuvo compasión por la gente. Y se dio cuenta que la gente sin Cristo tenía dos características en sus vidas. Estaban desamparadas. Eso significa desfallecer, estar cansado, estar desanimado, estar angustiado. Estaban dispersas, alejadas unas de otras, sin propósito, sin rumbo. Y en verdad, cuando una persona no es cristiana, esta es su situación espiritual. Desamparados, dispersos, necesitados, sin propósito, desanimados, sin saber cómo enfrentar la vida. Pero lo único que va a cambiar eso es la compasión. Dejar la apatía a un lado y darnos cuenta que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, alguien se tomó la molestia de hacer a un lado su propia apatía y nos habló de Cristo. Y nuestra vida cambió. Recuerden la iglesia que ahora tengo el privilegio de pastorear. Un muchacho que no conocía me llevó a la iglesia engañado. Me dijo: vamos los días sábados, vas a conocer lindas chicas. No me dijo todo, me dijo solo, me dio el anzuelo nomás para poder ir. Y yo recuerdo a Pastor Jaime un día miércoles predicando. No recuerdo el mensaje, perdón. Pero al final, alguien me entregó un folleto azul, los 5 pasos hacia la vida.
y me lo dio y no dijo nada. Fui a mi casa. Al siguiente, el día jueves, sentado en mi cama, lo abrí, lo leí y me di cuenta que necesitaba de Cristo. Y ahí solo recibí a Jesús. Y en ese momento no supe todo lo que eso implicaba. Ahora lo entiendo mejor. Pero fue alguien que dejó su apatía y compartió y cambió mi vida. La gente necesita tu compasión. ¿Sabes? Hay un segundo obstáculo. Antes de verlo debes recordar que 80 personas mueren cada minuto en nuestro planeta. Debes recordar que 110,000 mueren cada día. Piensa un poquito en la estadística. 80 personas mueren cada minuto. 110,000 mueren cada día. La mayoría se va sin Cristo. Y nosotros, muy bien, gracias, cruzados los brazos, cantando, alabando al Señor, teniendo compañerismo entre nosotros, y todo eso está bien. Pero olvidándonos que los que necesitan de nosotros no están acá, están allá, están en esa ventana 1040, son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo. Misiones al extremo. Pero sabes, hay un segundo obstáculo. Efesios capítulo 4 versículo 11 en la pantalla dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él mismo, Jesucristo, constituye, establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el propósito de que todos estos capaciten a la gente para que la gente haga la obra del ministerio. El problema, el segundo obstáculo, es un mal entendimiento del trabajo dentro de una iglesia. Generalmente pensamos que el ministerio, que el ministro es el pastor, cuando aquí la Biblia dice que los ministros son los creyentes, los que ministran son los creyentes. Los pastores, maestros, estamos primariamente para capacitar a la gente de nuestra iglesia, para que la gente de nuestra iglesia salga y ministre. Puede ser que hay este problema. Y puede ser que la gente de la iglesia está pensando que toda la carga de evangelizar y discipular está sobre el pastor, y es por eso que no pasa mucho en la iglesia, porque un hombre no puede hacerlo todo. Necesita entender, necesita comprender que Dios estableció al liderazgo dentro de una iglesia para que primariamente capacite a otros, y estos otros, los miembros de la iglesia, sean los que ministren, sirvan, evangelicen y discipulen. ¿Quién se reproduce? ¿El pastor o la oveja? La oveja, no el pastor. El pastor le cuida, le protege, le da de comer y todo eso. Y no es que el pastor no va a evangelizar y no va a discipular, no estoy diciendo eso. Pero la cosa primaria es que la oveja se reproduce. El pastor le enseña cómo, le instruye, le capacita, pero es la oveja la que ministra. A veces las misiones no llegan al extremo porque la gente de nuestras iglesias se han concentrado en pensar que el pastor es el que hace la obra, para eso le pagan. Y van a la iglesia el día domingo, ocupan puestos fijos y dicen: espero que la música ahora sí sea buena, espero que el mensaje no sea aburrido, espero que el mensaje no sea largo, espero que ahora sí esté bien todo. Y se sientan a criticar cuando no se dan cuenta de que la responsabilidad es de ellos y el pastor debe enseñar esto. Un tercer obstáculo
Está en Romanos capítulo 1, versículo 15, donde dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el versículo 15 está resaltada la frase pronto estoy. Recuerde que está hablando un creyente, no es un incrédulo. Y esa frase pronto estoy es una sola palabra en el original y significa Dios en. Dios está en ti. Dios está en ti. Eres salvo. Dios se siente cómodo en ti. Tienes una relación cercana y profunda con tu Señor. Muchas veces los obstáculos se convierten en barreras que no nos permiten ir a otros lugares y predicar el Evangelio, porque en la práctica Dios no está en nosotros actuando cada día, aunque es nuestro Salvador y vive en nosotros y somos casa de Dios. En la práctica muchas veces actuamos como ateos practicantes. De lunes a sábado nadie sabe que somos hijos de Dios, y el domingo nos ponemos la máscara de hijos de Dios y el lenguaje de cristianos, y hablamos diferente y actuamos diferente el día domingo, y luego sacamos todo y nos comportamos como somos de lunes a sábado. Dios en, pronto estoy. Cuando Él escribe y dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, empieza todo eso con esa frase, pronto estoy. ¿Por qué tú y yo no estamos prontos a predicar el Evangelio? ¿Por qué tú y yo a veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos? ¿Por qué a veces somos personas que trabajamos en un sitio y estamos en secreto? Y pasamos 8 horas con el compañero de trabajo y no le decimos que somos hijos de Dios. Y no hablamos, y mucho menos pensar y salir y ser misionero, ir a un lugar donde no conocen de Cristo. ¿Por qué nosotros a veces no estamos prontos? Porque pronto significa Dios en. Porque cuando cada día abres este libro y cada día tomas en serio tu responsabilidad y privilegio de leerlo, de entenderlo y de dejar que este libro te hable y ser obediente y en la intimidad, en tu comunión con Dios. A veces hay otras cosas más importantes que esto. A veces la novela, a veces el partido de fútbol, a veces la película, a veces. Pero cuando un cristiano sinceramente toma en serio su relación con Dios y su intimidad con Él, y pasa de una lectura ocasional y breve de la palabra de Dios a profundizar su vida dentro de las Escrituras, usted se va a dar cuenta que algo pasa y uno comienza a estar pronto, entusiasta, animado, apasionado por hablar a otros de Cristo. Hay una cuarta barrera. Allá en Marcos capítulo 10, versículo 14, la Biblia dice: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Observe este video, por favor. Buenos días, les voy a contar la historia más importante del mundo. La Biblia dice que en el cielo las calles son de oro. Dios vive en el cielo, pero hay algo que no los deja atrás y es el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es el pecado? El pecado es todas las cosas malas que hacemos, como mentir, robar, desobedecer a nuestros padres y muchas cosas más. Pero Jesús vino a morir por nosotros para que nuestros corazones queden limpios. Jesús tomó nuestro lugar en vez de morir en la cruz de Calvario. Pero para poder ser salvos hay que hacer
quisieran hacerla. Cierren los ojos. Padre Celestial, te pedimos que perdones nuestros pecados y te invitamos a que entres a nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Ahora ya que hicimos la oración, tenemos que hacer 4 cositas. Y esas 4 cosas son leer la Biblia, orar, ir a la iglesia y evangelizar. Gracias. ¿Qué pretexto tienes para no compartir el Evangelio? Un niño de 7 años lo hace. Ante 100 personas, un domingo en la mañana. Y antes de eso predica a 400 compañeros. Y antes de eso empieza compartiendo el Evangelio uno a uno a sus 30 compañeros de clase. ¿Qué pretexto tienes para no hacerlo? Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Un judío oraba al Señor: gracias porque no soy mujer ni gentil. Un judío machista, como lo es hasta ahora. Ahora sí. Y cuando él ve a un niño, lo menosprecia tanto que piensa que ese niño es un obstáculo para el ministerio de Jesucristo. Así es que lo que hacen es impedir a los niños a que lleguen a Jesucristo, y Jesucristo se indigna, y es una palabra muy fuerte, se indigna y les dice: dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los discípulos se habían convertido en un obstáculo para que los niños lleguen a Cristo. Hay gente que no conoce de Cristo por tu culpa. Hay gente que no conoce del Señor porque tú te has convertido en una barrera. ¿Sabe? A veces nosotros somos el problema. A veces pensamos que es el otro el problema, cuando la verdad muchas veces somos nosotros los problemas, el impedimento. A veces nuestra manera de pensar, a veces nuestra teología, a veces algo, nuestra manera de ser se convierte en una barrera para que otros lleguen a Cristo. ¿Sabes? Cuando Jesucristo ora en Juan 17 y ora por aquellos que conocen de Cristo y ora por nosotros que íbamos a llegar a conocer de Cristo, dentro de las múltiples peticiones que Él pudo tener para orar a su Padre Celestial, escoge una y dice: que sean uno como nosotros somos uno. Y sabes, uno de los problemas reales para que no lleguemos a las misiones al extremo es el hecho de que nos divide tantas cosas. No podemos trabajar en equipo. Nuestra propia personalidad, nuestras propias creencias, nuestra propia manera de ser, nuestros propios títulos, nuestros propios letreros en nuestras iglesias se convierten en impedimentos para sentarnos y trabajar en equipo y juntos compartir el Evangelio a otras personas que necesitan. He dicho varias veces esto. Yo creo que el pastor es una gran bendición para una iglesia. Pero he dicho esto también. Yo creo que muchas veces el más grande obstáculo dentro de una iglesia es el pastor. A veces nuestras propias barreras, a veces como somos, impide. A veces es problema de la oveja,
a veces es problema del pastor. Y yo, después de una de las prédicas del día de ayer, yo oraba al Señor sentado ahí en mi banca, y yo le dije al Señor: Señor, ayúdame a no ser un impedimento para mi gente. Vi pasar algunos de Ecuador, y como lo dijo Scott, yo también vi a todos los que se pararon de Ecuador, así es que lo tengo en foto y los tengo grabados y filmados, así es que ya no pueden hacerse para atrás. Pero yo oré en ese momento con gozo al ver que la gente responde a la predicación. Pero yo oré: Señor, que yo no sea un impedimento para que esta gente que está pasando pueda cumplir lo que tú quieres hacer en la vida de ellos. ¿Sabes? Ahí en nuestro texto, en Mateo capítulo 9, versículo 38, quiero darte rapidito 4 ideas de cómo trabajar en equipo. Sabemos que es necesario, sabemos que hay obstáculos, pero la verdad es que sí hay una manera clara dada por nuestro Salvador para que nosotros en verdad podamos trabajar como equipo. Dentro de nuestras iglesias y como iglesias llegarnos a unir y llegarnos a ver una meta más grande, como ir a una misión al extremo. Y el Salvador empieza diciendo en versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad es diferente a orar. La diferencia está en que rogad significa orar más los sentimientos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es interesante como Pablo en Romanos 15 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sean librados de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Efesios 6 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda oración y en toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Colosenses 4: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Primera Tesalonicenses: hermanos, orad por nosotros. Segunda Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como le fue entre nosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Se da cuenta cómo Pablo no tenía problema de pedir oración? Hermano, una de las maneras prácticas en las que usted puede involucrarse en misiones: ore. Hable con los diferentes pastores que están acá, pida nombres, anote correos electrónicos, pida fotos, haga algo, anote necesidades, ore por ellos. Orar, usted puede hacer eso. Y luego, en versículo 37 de Mateo 9, por favor, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dese cuenta de un detalle sumamente importante. Jesús les dice: oren, porque haya más obreros. ¿Y a quiénes envía? A ellos mismos. ¿Sabe? Cuando uno ora, a veces ora, Dios envía al otro. Envía al otro. Y aquí aprenden una lección. Oran por obreros y son ellos mismos los que son enviados a la obra. Hermano, hay que ir. Si usted es llamado por Dios, si Dios ha puesto convicción en su corazón de que usted es la persona, no piense que otro va a ir.
No piense que otro lo va a hacer. Si Dios le está llamando a usted, usted debe ir. Así es que orar a veces nos lleva, muchas veces nos lleva a nosotros ir. No a pensar en el otro, a nosotros hacerlo. Todos hemos sido llamados. Algunos a ser misioneros, otros a ser luz dentro de su comunidad, otros a ser doctores y dentro de su trabajo ser luz, y dentro de la carpintería ser luz, y dentro de la casa ser luz. Algunos han sido llamados afuera, allá a la ventana 1040. Hay que ir, hay que ir. ¿Sabe? Filipenses 4 nos dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos gusta mucho el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria. Y muchas veces utilizamos mal este versículo y reclamamos esta promesa a Dios pensando que es para todo cristiano, cuando el contexto dice que esto es solamente para los que son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas misioneras. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Sabe? Cuando usted da a misiones, cuando usted da a la iglesia, no es como pagar otra cuenta, no es como pagar el teléfono, pagar la luz, no es así. Lo que uno da para Dios es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, ¿cómo está en sus diezmos y ofrendas? ¿Cómo está en su ofrenda misionera? Aquí hay cosas prácticas. Si usted de veras quiere involucrarse en esto, usted puede orar, usted puede ir, usted puede diezmar y así juntos trabajamos en equipo. Finalmente, en Proverbios 11, la Biblia dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Luego en Proverbios 20 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Jueces 17 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La dirección sabia es importante. Que el pastor tenga en claro cómo hacerlo, porque finalmente él va a ayudar a su gente a que compartan el evangelio y a que salgan y a que se envíe otros misioneros. El pastor debe tener en claro todo. Una de las cosas que me doy cuenta en la iglesia de Conviván, el poco tiempo que he estado acá, es que tienen una estructura. Así es que cualquiera que entra debe entrar a la estructura y así crecer y seguir el proceso y todo. A veces no hay estructura. A veces llega una persona nueva y no sabemos qué hacer. No hay un equipo de evangelización, no hay un equipo de discipulado, no hay un equipo para guiarle paso a paso para que llegue a servir al Señor, no hay un equipo para capacitarlo para que vaya a misiones, no hay una estructura. Y pastor y líder, nosotros necesitamos tener una estructura clara. Necesitamos tener un sencillo pero claro proceso a través del cual la gente pasa, se capacita, aprende y finalmente sale y le sirve al Señor aquí o afuera. A veces la falta de dirección sabia de parte del liderazgo es el problema que hace que no existan misiones al extremo. ¿Se da cuenta? ¿Qué debe hacer usted? ¿Orar? ¿Ir? ¿Ofrendar?
dirigir. Trabajemos en equipo. Hagamos lo que nos toca. Dejemos a un lado las barreras personales. Unámonos dentro de la iglesia. Unámonos con otras iglesias. Unamos nuestros recursos y enviemos gente para que conozcan de Cristo a aquellos lugares donde no se conoce de Él. Termino con esto. He visto varios videos acerca de la ventana 1040. Para los que no saben, simplemente es un sector de nuestro mundo donde están los no alcanzados, donde gente no ha escuchado el Evangelio. Este dato me impactó. Una parte de la gente que está en esa ventana 1040 fue ministrada por Jesucristo, los apóstoles y el apóstol Pablo. La gente impía, un día hace 2000 años, fueron ministrados por Jesucristo, los apóstoles y el apóstol Pablo. Es increíble cómo esa región, una parte de esa región, llegó a ser cristiana y llegó a conocer de Cristo. Y en el proceso la generación se olvidó de pasar su legado a la siguiente generación y en algún punto de la historia se llegó a pasar ese legado y lo llegaron a perder hasta que la generación actual no ha escuchado el Evangelio. Hermano, usted y yo somos responsables de pasar a nuestra generación la pasión, la visión para que Cristo sea predicado en nuestro lugar y fuera de nuestro lugar, y no suceda que después de 2 o 3 generaciones en nuestros pueblos la siguiente generación no conozca, no haya escuchado de Cristo. Aceptemos la responsabilidad y el privilegio y digámosle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Y esta canción que se va a cantar 2 veces. La primera vez mantenga sus ojos cerrados. Y yo le pido que ore al Señor y haga de la letra de esta canción su compromiso con Dios. No le prometa algo que no va a cumplir. No lo haga solo por la emoción. Hágalo porque realmente Dios está hablando a su vida y está tocando su corazón.